anterior clase les estaba hablando de la inflamación, ¿no? Lo que quiero que tomen en cuenta es este pequeño cuadro, porque yo les he hablado de muchos mediadores inflamatorios, pero estos dos cuadros que les voy a mostrar son cuadros bonitos, porque seguramente les voy a preguntar respecto a qué vasodilatadores, a qué mediadores inflamatorios producen fiebre, o qué mediadores proinflamatorios intervienen en la vasodilatación, o qué mediadores proinflamatorios aumentan la permeabilidad vascular, o qué mediadores proinflamatorios tienen que ver con la quimiotaxis de nuestros glóbulos blancos, ¿no? La quimiotaxis es cuando los glóbulos blancos, que son nuestros soldados de la defensa, ¿no? Nuestra defensa, comienzan a migrar a la zona donde hay inflamación. Por eso es que yo les decía en la anterior clase, en una inflamación y sobre todo producida por infecciones, bien sea virales, bien sea bacterianas, generalmente los ganglios linfáticos aumentan de tamaño, porque ahí se produce una preparación de formas jóvenes de glóbulos blancos, que luego esos glóbulos blancos rápidamente van a madurar y van a migrar hacia el lugar donde se está produciendo la inflamación. Por eso cuando les pregunto cuáles son los elementos que producen quimiotaxis, ustedes están viendo más o menos, ¿no? Miren ustedes, estos son los elementos, los mediadores que intervienen en la fiebre, que intervienen en el dolor, las prostaglandinas fundamentalmente. Por eso es que los AINES que nosotros utilizamos para bajar la fiebre, para paliar el dolor en nuestros pacientes, que son antiinflamatorios. ¿Qué quiere decir AINE? Es un antiinflamatorio, analgésico, antipirético, ¿no es cierto? Ese es el AINE por excelencia es la aspirina, pero además la aspirina tiene otras funciones mucho más importantes, ¿no? Después han hecho el paracetamol, después han hecho el ibuprofeno, después han hecho el naproxeno, después han hecho un montón de AINES que ustedes pueden, como médicos, recetar y que hay en la industria farmacéutica. Cuando estén como doctores ya les van a visitar cada día los visitadores con nuevos AINES, más poderosos. Y de última generación, porque los de última generación son AINES que evitan la secreción de ácido clorhídrico. Es decir, a la gente que tiene problemas de ácido clorhídrico, de gastritis, de úlcera, pues la mayor parte de los AINES lastiman el estómago. Pero ahora hay AINES de última generación que evitan esa lesión. Esperemos 2 minutos. Las clases, como yo les he hablado de muchos mediadores proinflamatorios, me gustaría que saquen foto a estas dos figuritas, ¿no? Para que ustedes sepan cuáles son los mediadores proinflamatorios que intervienen en la vasodilatación, en el aumento de la permeabilidad vascular, en la quimiotaxis, etc. Y ustedes vean que pues hay diferentes tipos de proinflamatorios que van actuando en
en los diferentes signos que tiene la inflamación. Por un lado están estos y por otro lado están estos otros, ¿no? Las prostaglandinas son proinflamatorios que intervienen en varios de los signos de la inflamación. Bueno, bien. Yo les decía también que la inflamación aguda puede tener una resolución completa, puede tener una cicatrización, puede formar abscesos o finalmente ir a la inflamación crónica. ¿No es así? Y eso depende también mucho del accionar de los médicos. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cautos cuando tenemos un proceso inflamatorio. Hay procesos inflamatorios respiratorios, por ejemplo, que pueden ir a la cronicidad. Hay procesos inflamatorios digestivos, urinarios, etcétera, que pueden ir a la cronicidad. ¿Okay? Por eso es que nosotros tenemos que ser cautos cuando tengamos pacientes. Es útil siempre recurrir a los laboratorios que nosotros tenemos a mano. Si estás sospechando un proceso inflamatorio viral, pues solo dale antiinflamatorios, analgésicos, antitérmicos, etcétera, ¿no? No le des antibióticos. Pero si estás sospechando de una inflamación producida por bacterias, pues es bueno que recurras a los antibióticos, pero también es bueno que recurras al cultivo de antibiogramas. Entonces, los médicos tenemos hoy muchos recursos para hacer buenos diagnósticos y para hacer tratamientos adecuados. Y eso es lo que trato de orientarles cuando les estoy diciendo que la inflamación puede virar a cualquiera de estas partes que les estoy mostrando. Yo les decía también que junto con los efectos locales de la inflamación hay efectos sistémicos, como ustedes están viendo, ¿no? Ahí ustedes tienen los efectos locales que ustedes ya lo saben, y ahí tienen ustedes los efectos sistémicos, como la linfadenopatía, que ya les hablé del aumento de los ganglios linfáticos siempre que tenemos una inflamación próxima. Por ejemplo, si tenemos un proceso inflamatorio en los oídos, si tenemos un proceso inflamatorio en la cavidad bucal, si tenemos un proceso inflamatorio en las fosas nasales, etc., busquemos los ganglios linfáticos que tenemos alrededor del cuello. Si tenemos procesos inflamatorios en el tórax, generalmente los ganglios axilares se inflaman. Lo mismo si tenemos una infección en los miembros superiores, una herida infectada, etc., los ganglios axilares son los que se van a también inflamar. Cuando hay procesos inflamatorios pélvicos del aparato reproductor, urinarios, etc., los ganglios inguinales. Si nosotros tenemos procesos inflamatorios en el miembro inferior, hay ganglios en la región inguinal, hay ganglios detrás de la rodilla, ¿sí? Detrás de la rodilla también hay unos ganglios que se inflaman y podemos palparlos si tenemos procesos inflamatorios a nivel del miembro inferior. ¿Ok? Bien, entonces ya saben ustedes cuáles son los efectos de la inflamación. La resolución de la inflamación son resolución simple, regeneración, reparación, que puede ser por primera o por segunda intención. Ustedes saben que hay procesos inflamatorios producidos en algunas circunstancias que son contaminados, y entonces los médicos tenemos que utilizar
a veces la cicatrización por segunda intención, ¿no? Si alguien sufre una mordedura, por ejemplo, de un animal, una mordedura de perro, no vamos a curar bien, pero no vamos a suturar, toda la herida. Vamos a aproximar los bordes y vamos a dejar esa herida un poco abierta, ¿no es cierto? Para que se cicatrice por segunda intención. Porque esas heridas son contaminadas, se pueden infectar y si las cerramos completamente pueden formarse abscesos. ¿Okay? Factores que modifican la inflamación. Claro, hay factores que modifican la inflamación de forma muy importante, ¿no? Por eso es que la irrigación sanguínea es importante en un proceso inflamatorio. Hay personas que tienen déficit de irrigación sanguínea en muchas partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, la irrigación sanguínea es muy importante. El estado nutricional, claro que sí, el estado nutricional es súper importante para que un proceso inflamatorio infeccioso tenga una resolución adecuada, ¿no? Si nuestro paciente tiene un estado nutricional, es un desnutrido, pues obviamente que es posible que se complique nuestro paciente. La presencia o ausencia de infecciones es importante. Enfermedades de base también, como la diabetes, el tratamiento con glucocorticoides, con corticoides, el tratamiento con inmunosupresores son importantes. Hay pacientes que utilizan corticoides, hay pacientes que utilizan inmunosupresores y claro, estos pacientes que son tratados con corticoides o con inmunosupresores son pacientes con los cuales hay que tener mucho cuidado porque los sistemas de defensa de estos pacientes disminuyen y nosotros tenemos que tener la conciencia de que un paciente que está sometido a tratamiento con corticoides, sus defensas van a disminuir. Un paciente que está tratado con inmunosupresores, sus defensas van a disminuir. Y tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Okay? Finalmente, el número de glóbulos blancos nos va a ir dando un parámetro para ver que nuestro paciente está yendo por buen camino o por mal camino, ¿no? Si un paciente inicia un proceso inflamatorio infeccioso por decirles algo, con 13,000 glóbulos blancos, sabemos que hay una leucocitosis. Si después de iniciar el tratamiento, a los 2 días tomamos un control y el hemograma nos dice que nuestro paciente está con 16,000 blancos, pues algo está pasando, ¿no? Es decir, no estamos mejorando al paciente, lo estamos empeorando. Normalmente cuando empezamos un tratamiento en algún proceso inflamatorio, infeccioso, lo que debemos esperar es que después de un tiempo de tratamiento, los glóbulos blancos vayan normalizándose. Ese es un signo de buena evolución. Pero si los glóbulos blancos van aumentando, ese es un signo de mala evolución. ¿No es así? Bueno, y la orientación terapéutica en un proceso inflamatorio, como ustedes están viendo, está orientada a mejorar o tratar la insuficiencia del órgano vital, tratar el estado de shock, limpiar heridas y soluciones de continuidad, si es necesario utilizar antibióticos, evitar los corticoides, aunque en algunas circunstancias nos va bien con corticoides, pero no podemos utilizar corticoides más de 1, 2, máximo 3 días, y no dosis grandes de corticoides, no dosis grandes, ¿ya? Y optimizar la nutrición.
Bien, hay un síndrome que está relacionado con la inflamación, que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, conocido también como SIRS. Enseguida les voy a... que está muy relacionado, pero bueno, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es como dice su nombre. Normalmente les he hablado de inflamación. Cuando les hablé de inflamación, les hablé de una inflamación, de un proceso inflamatorio localizado en alguna parte del organismo. Puede ser externo, puede ser la piel, puede ser la cavidad bucal, las fosas nasales, las vías respiratorias, la vía digestiva, urinaria, en fin. Pero normalmente localizado, ¿no es así? Cuando les hablo del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, les estoy hablando de un proceso inflamatorio, como dice su nombre, sistémico, que normalmente termina en una C. Entonces, bien, les voy a dar las definiciones del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, así es su nombre. Es definido como la respuesta orgánica como mecanismo de defensa inespecífico a ciertos disparadores y clínicamente se manifiesta con dos o más criterios que ya les voy a mostrar. Esta es una definición clara del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es una respuesta del cuerpo a una agresión infecciosa o no infecciosa. Se caracteriza por la liberación descontrolada de mediadores proinflamatorios que pueden causar daño en los tejidos e insuficiencia múltiple de órganos. Miren qué importante. No sé por qué hay tanta bulla ahí afuera. Entonces, quiero que tomen en cuenta esa definición, por favor. Quiero que tomen en cuenta. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una respuesta del cuerpo a una agresión infecciosa o infecciosa. Se caracteriza por la liberación descontrolada de mediadores proinflamatorios que pueden causar daño en los tejidos e insuficiencia múltiple de los órganos. ¿Ok? Ese es un SIRS que algunas veces nuestros pacientes podrían evolucionar a un SIRS. Bien, cuando hablamos de fisiopatología de este síndrome, el endotelio vascular es el principal órgano de choque en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Su afección inicial provoca una serie de eventos que no solo mantienen el proceso inflamatorio, sino que lo multiplican. Claro, porque si el endotelio vascular se lesiona, va a hacer que el endotelio vascular sea capaz de liberar muchos mediadores proinflamatorios e incluso de hacer que se escapen muchos elementos que están contenidos en la sangre, como por ejemplo se extravase el líquido sanguíneo hacia el espacio intersticial, ¿ok? Junto con elementos proinflamatorios. Bueno, entonces miren, el endotelio es el principal órgano de choque. El evento fisiopatológico crucial para que se desencadene este síndrome es la lesión de los tejidos. Puede ser mecánica, puede ser calórica, por lesiones celulares provocadas por hipoxia, por
reperfusión y por radicales. ¿Okay? Miren, por ejemplo, un politraumatizado, una persona que ha sufrido un accidente de tránsito y que tiene múltiples traumas en el organismo. Obviamente que esa persona puede desencadenar un virus. Por ejemplo, un gran quemado, imagínense un gran quemado. Obviamente que esa persona puede desencadenar, un gran quemado puede desencadenar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Sí? Hay circunstancias en las que se van a liberar mediadores proinflamatorios y van a dañar nuestros órganos, nuestros tejidos. Bueno, entonces ustedes pueden ver en la fisiopatología del CIRS cómo hay citocinas proinflamatorias, y miren ustedes en estos cuadros, que activan macrófagos, que activan radicales libres, que producen isquemia, reperfusión, que producen la liberación de virus, proteínas bacterianas, etcétera, y que estos cuadros van a producir la liberación de citocinas en gran cantidad. El inhibidor del factor nuclear, la producción de moléculas y citocinas implicadas en este proceso son muy importantes, ¿ok? Hay un factor que se llama el factor de necrosis KB, que es un factor muy importante que va a dañar muchos tejidos cuando se produce un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Okay? Los radicales libres causan una cascada de eventos intracelulares, resultando en la liberación del factor de necrosis KB, del factor inhibidor. Esto permite la translocación en el núcleo, donde el factor de necrosis KB se une al DNA, facilitando el proceso de transcripción de los genes involucrados en la inflamación. Es decir, que cambia nuestro ADN. Y ese cambio del ADN va a complicar más la situación. ¿Ok? El factor de necrosis KB controla la producción de mediadores de fase aguda, tales como el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas 2, los receptores de interleuquinas 2, los cuales activan el factor de necrosis KB, amplificando la cascada. Como les decía, es un desencadenamiento, es una liberación exagerada de mediadores proinflamatorios. Y este factor de necrosis KB es uno de los detonantes para que se liberen factores graves como citocinas. Se desencadena una cascada de citocinas, se desencadena una cascada de factor de necrosis tumoral que van a empeorar el estado de nuestros órganos, de nuestras células, de nuestros tejidos. ¿Okay? La interleuquina 6 es responsable de la coordinación de la respuesta de fase aguda. Generalmente en un SIMS hay fiebre, hay taquicardia, hay leucocitosis muy aumentada, hay alteraciones de la permeabilidad vascular, hay incremento en la producción de proteínas de fase aguda. ¿Ok? Y estas proteínas a veces comienzan a eliminarse por el glomérulo. Normalmente ustedes saben que el glomérulo no elimina proteínas, pero si hay un incremento en la producción de las proteínas, pues estas proteínas pueden dañar el glomérulo y comenzar a ser liberadas incluso a través del glomérulo y dañar el riñón. ¿Ok? Entonces miren qué importante estas definiciones, ¿no?
La interleuquina 6 es responsable de la coordinación de la respuesta de fase aguda y generalmente en el SIDS hay una fiebre alta por encima de 38.5, hay taquicardia por encima de 100-110, hay una leucocitosis por encima de 13.000, hay una alteración de la permeabilidad vascular, es decir, el agua intracelular extravasa y se va al espacio intersticial, hay incremento en la producción de proteínas en la fase, ¿ya? Recientemente se han descubierto una serie de factores angiogénicos que van a dañar el endotelio. Por eso se llaman angiogénicos, que van a dañar el endotelio de los vasos sanguíneos. Y ahí ustedes están viendo unos factores que se conocen con el nombre de factores proinflamatorios, que dañan el endotelio de los vasos sanguíneos, que se conocen con el nombre de la angiopoietina 1 y 2. ¿Ok? Yo no les voy a preguntar estas cagadas. Yo les voy a presentar un caso clínico con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero ustedes tienen que saber por qué se produce el daño endotelial en los vasos sanguíneos. Generalmente porque además de la liberación que les he contado, que producen todos estos problemas en un SIDS, pues también hay la liberación de estos otros mediadores proinflamatorios. Ya les he hablado del factor de necrosis KB, les he hablado del factor de necrosis tumoral, les he hablado que hay una liberación de la cascada de citocinas, etcétera, que producen todos estos problemas en un paciente. Entonces, cuando uno de nuestros pacientes que tiene un proceso inflamatorio, que comienza con un proceso inflamatorio y va evolucionando de mala manera ese proceso inflamatorio, y de pronto nuestro paciente que no lo estamos controlando aparece con una fiebre alta, aparece con una taquicardia alta, aparece con una leucocitosis mayor a 13.000, aparece con alteraciones en la permeabilidad vascular, con edemas, etc. Es un paciente que se está empeorando. Y ustedes están viendo que hay una liberación excesiva de mediadores proinflamatorios. ¿Ok? Luego de un trauma severo o en la sepsis, en una septicemia severa, existe una disminución en la función inmune progresiva, acompañada de una respuesta inflamatoria sistémica sostenida, lo que conduce a una falla multiorgánica y muerte. Sí, claro, ¿okay? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de politraumas, cuando estamos hablando de sépticos, cuando estamos hablando de quemados, por ejemplo. Tenemos que tener mucho cuidado porque estos pacientes pueden evolucionar a estos síndromes de respuestas inflamatorias sistémicas. La liberación de citocinas activa a los neutrófilos con liberación de enzimas proteolíticas. Todo esto mantiene la disfunción endotelial. La respuesta hemodinámica puede dividirse en 3 etapas. 1. Aumento de la resistencia sistémica y pulmonar. 2. Aumento de la permeabilidad endotelial mediada por factores de necrosis tumoral, mediadas por interleuquinas 6 y otro factor inflamatorio que ustedes ven. Y 3. Aumento de la vasoconstricción pulmonar, hipoxia y disfunción miocárdica. Claro, el paciente comienza a hacer acidosis, comienza a respirar mal, no hay un buen aporte de oxígeno
debido a esta alteración respiratoria, y por supuesto que se va a producir una hipoxia en muchas partes del organismo, en muchos órganos nobles como el corazón, como los riñones, como el cerebro, porque comienza a producirse una hipoxia, ¿no? Y esa hipoxia va a producir una acidosis, el paciente va a ir empeorando, se van a ir liberando más y más mediadores proinflamatorios. El aumento en la permeabilidad vascular, que constituye otro de los hallazgos fundamentales del CIRS, también puede dividirse en tres fases. Aumento de la presión hidrostática por vasoconstricción inicial, aumento de la permeabilidad endotelial, más en el lecho pulmonar, se encharcan, aparecen edemas pulmonares. Aumenta la filtración endotelial, hay una éstasis sanguínea, aumento de la presión hidrostática y hay una translocación bacteriana. ¿Okay? Hay otras reacciones. Hay una hiperglicemia en el desarrollo del CIRS. Mantener un nivel de glicemia adecuado mediante administración de insulina, pues podrá ser ventajoso para los médicos. Bueno, ¿cuáles son los marcadores? ¿Cómo nosotros podemos orientarnos si un paciente está evolucionando mal y si está yendo hacia un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? La proteína C reactiva, cuando nosotros pedimos hemograma, también podemos pedir proteína, es decir, debemos pedir la PCE, la proteína C reactiva, ¿ok? Y la proteína C reactiva siempre está muy elevada cuando se trata de un CIRS. Está muy elevada mucho por encima de lo normal. Y esto nos está hablando de que hay una respuesta inflamatoria, se está apareciendo un CIRS, ¿ya? La procalcitonina es una proteína glicosilada producida por macrófagos y macrófagos hepáticos, que también aumenta y a las 6 horas tienen un aumento muy importante, ¿ya? Miren ustedes los criterios diagnósticos de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La frecuencia cardíaca generalmente está elevada, por encima de 90 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria está también elevada. Hay una taquicardia, hay una polipnea, hay una fiebre elevada y leucocitosis por encima de 12.000. En algunas circunstancias pueden haber leucopenias, ¿okay? En algunas circunstancias. Hay algunas enfermedades que producen leucopenia. Una de ellas, por ejemplo, es la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea nos puede llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y cuando ustedes sospechen de una fiebre tifoidea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, a veces estreñimiento, a veces diarrea, dolor en fosa ilíaca derecha, antecedente de haber comido algún alimento mal conservado, antecedente de haber comido agua contaminada, nos puede dar una orientación para que el paciente tenga fiebre tifoidea, fiebre elevada, ¿sí? Sucede mucho en algunas ciudades donde las aguas son contaminadas. Por ejemplo, en La Paz, les cuento cómo pasa en La Paz. Mucha gente en La Paz tiene problemas intestinales, como en toda ciudad, ¿no es cierto? Bueno, las excretas de la ciudad de La Paz van al río principal que pasa por la ciudad de La Paz. Se llama el río Choqueyaco. Todas las excretas, toda la alcantarilla, si quieren, van al río Choqueyaco. Por eso es que si ustedes alguna vez van a La Paz, el río principal es bien turbio.
pero el río más allá se va aclarando. Ya para arriba abajo en los valles de La Paz, ese río tiene aguas claras. Y los campesinos riegan sus sembradíos de verduras, de hortalizas, de frutas, con las aguas del río Choqueyapo. Cosechan sus frutas, verduras, hortalizas, y con esas mismas aguas, y las traen a la ciudad y las venden. ¿Ok? Sucede lo mismo en Cochabamba. En Cochabamba hay un río, el río Rocha, que pues sus excretas van a la ciudad, pasan por la ciudad, y con esas aguas riegan los río abajo, los campesinos sus productos. Una vez que cosechan, traen a la ciudad a vender verduras, hortalizas, frutas. Y lo mismo sucede en Santa Cruz. Por eso es que cuando viene un gringuito, un europeo a la ciudad, a Bolivia, y ustedes le dan agua normal, a veces al gringo lo matan porque le dan diarrea, le dan hambre, no tiene una buena defensa, ¿entiendes? Como la que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros somos capaces de ir al mercado Abasto y comer alguna comidita al lado del basural que hay en la masa. Sí, tenemos una buena. Llega a un gringo y lo matan acá, ¿no? Entonces, bien, hay algunos síndromes de respuesta inflamatoria que pueden presentarse con leucopenia. La fiebre tifoidea es una de ellas. Si ustedes sospechan de una fiebre tifoidea y en el hemograma hay leucopenia por debajo de 4.000, es seguro fiebre tifoidea, salmonella. ¿Ok? Las SIRS, los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, generalmente terminan en sepsis. ¿Ok? ¿Y qué es la sepsis? Es un síndrome que complica una infección grave desencadenada por una respuesta sistémica variable del huésped que produce un daño tisular generalizado. Tengan en cuenta eso, que un paciente con SIRS puede terminar desencadenando una sepsis. Se considera la sepsis como un síndrome que complica una infección grave desencadenada por una respuesta sistémica del huésped. Por supuesto, una respuesta inflamatoria, procoagulante, antifibrinólica. O sea, ha habido una liberación de mediadores proinflamatorios que primero han producido un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y después han producido una sepsis. Y si estamos con un paciente ante una sepsis, pues estamos hablando de gravedad. ¿Ok? Esta respuesta orgánica, porque es multiorgánica la sepsis, esta respuesta orgánica es muy variable dependiendo de la inmunidad innata del paciente. Claro, yo les hablaba esto, ¿no? Del gringuito, del europeo cuando viene, ¿no? Tengo 2 hijos que viven en Europa. Cuando vienen de vacaciones tenemos que darles a los carajos aguas en botella, porque si les damos, hasta para que se laven los dientes, porque si les damos el agua, ¿qué cambas? ¿No? Cambiaron. Antes podían tomar lo que sea, ahora después de 10 años no, hay que darles agua en botella a los carajos. Imagínense. Claro, han cambiado su inmunidad. Ustedes traen a un extranjero y tráiganlo acá, denle el agua contaminada, una fruta que no ha sido bien tratada, una ensalada que no ha sido bien tratada, se van a enfermar. No tienen la inmunidad de nosotros, que podemos ir a comer el asadito en la esquina, que podemos ir a comer pues cualquier cosa, ¿no? Tenemos una buena inmunidad. Por eso es que la sepsis depende mucho de la inmunidad innata del paciente.
Los que vivimos acá tenemos una muy buena inmunidad. Pero hay otra gente que no, que tiene inmunidad muy baja, ¿no? Y no se olviden, corticoides, inmunosupresores, disminuyen la inmunidad, disminuyen las defensas. Eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, esta respuesta orgánica es muy variable dependiendo de la inmunidad del paciente, dependiendo del foco primario de infección, el tipo de microorganismo causal y la presencia o ausencia de alteraciones inmunes. Por eso es que es importantísimo cuando ustedes estén sospechando de un SIRS que ha terminado en una sepsis, que tomen cultivos de todos los lugares posibles. Cultivo de vías respiratorias, cultivo de vías urinarias, un hemocultivo, porque eso nos va a orientar a identificar al germen que estamos tratando. Hay germen que son resistentes a los antibióticos que estamos queriendo utilizar. Y entonces el cultivo nos va a orientar, el cultivo y el antibiograma nos va a orientar a identificar el germen y a identificar el antibiótico que podemos utilizar para ese germen. Ustedes saben que hoy en día ya no se utilizan muchos antibióticos. Ampicilina, ¿quién utiliza? A no ser que la combines, ¿no es cierto?, con el ácido clavulano. ¿Por qué? Porque hemos quemado tanto los antibióticos acá que ahora pues ya no sabemos qué antibiótico utilizar porque la venta es libre. A veces hay gente que dice, deme por favor ampicilina y le venden, ¿no? Y comienzan a darles ampicilina para sus niños. Ahora la gente va y dice, doctorita, mi hijo está con ella, dale amoxicilina. Le dan amoxicilina 2 días, mejor el niño y dejan el tratamiento. Y después nacen los microorganismos resistentes a la amoxicilina. Ahora está de moda darles antibióticos de otra valla, ¿no? La gente dice, deme ciprofloxacina. Así, carajo, ¿y de dónde aprendiste a pedir ciprofloxacina? Para que tu hijo mejore su tos, su fiebre, etc. La venta es libre. Es más, vayan ustedes a una farmacia y van a escuchar siempre a una señora que dice, señor o señora, tengo una infección urinaria, a la farmacéutica, y la farmacéutica le dice, denle Cipro, denle Bactrim, denle esto, denle el otro. Ellos están recetando. La gente toma 1 día, 2 días, 3 días, se mejora y ya deja de tomar. Y cuando todos sabemos que cuando iniciamos un tratamiento con antibiótico, lo mínimo que debemos dar es 7 días. Pero nuestra gente no es así, ¿no es cierto? No es así. No le va a dar 7 días, no le va a cumplir la dosis adecuada. Tú le dices a tu paciente, le vas a dar 3 veces al día o cada 8 horas, le da 1 vez, le da 2 veces. ¿Entienden? O sea, nuestra gente no es consciente. Por eso es que hay tanta resistencia a los antibióticos. Por eso es que hemos quemado muchos antibióticos hoy en día. Hemos quemado la ampicilina. Hay muchas amoxicilinas que ya no sirven para los gérmenes porque ya son resistentes. Estamos quemando la citro, incluso las sulfas como el Bactrim. La gente conoce estos medicamentos y compra libremente. No necesitan receta médica. Tú vas a Europa, tú vas a Estados Unidos, ni cagando te venden pues un antibiótico, a no ser que sea prescripción médica. Pero aquí sí. La disfunción orgánica en la sepsis es muy importante. Es consecuencia de la respuesta orgánica del huésped infectado, cuyos mecanismos de defensa generan una respuesta exagerada. En su intento por controlar la infección, que además de eliminar el germen responsable, lesiona órganos distantes, inicialmente sanos y libres del virus. ¿Okay?
Entonces aquí hay una definición y criterios diagnósticos de sepsis adaptados en una conferencia de consenso en el 2021, me parece. Miren, infección, respuesta inflamatoria secundaria a la presencia de microorganismos o de invasión por estos de tejidos del huésped que habitualmente son estériles. Bacteremia, presencia de bacterias viables en la sangre y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O sea, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si no lo hemos podido controlar, va a terminar en una sepsis. ¿Ok? Y ya saben cuáles son los criterios para diagnosticar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por eso es que les estoy dando el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria, porque es una inflamación, es proceso inflamatorio generalizado. Ya saben ustedes los criterios: temperatura mayor a 38,5, frecuencia cardíaca mayor a 90, frecuencia respiratoria mayor a 20, leucocitosis mayor a 12. ¿Sí? Hay una respuesta inflamatoria desencadenada por una gran variedad de enfermedades. Pancreatitis, por ejemplo. La pancreatitis es muy común en nuestro medio también, ¿no? Una persona que tiene cálculos, por ejemplo, en la vesícula, uno de esos cálculos puede ir, migrar y taponarse en el esfínter de Oddi. ¿Se imaginan un cálculo que se localice en el esfínter de Oddi? Pues se va a producir una colangiopancreatitis, ¿no? Después de las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, de carnavales, siempre aparecen cuadros de pancreatitis. Porque como ustedes saben, en nuestro medio y en todo el mundo, la gente en esas fiestas come mucho y chupa mucho. En carnavales, imagínense 3-4 días de carnaval bebiendo y comiendo mucha carne, ¿no? En carnaval comemos carne, cerdo, grasa, en fin. Entonces nuestro páncreas se puede inflamar y producir una pancreatitis. Y la pancreatitis va a producir un SIRS y este SIRS va a producir una sepsis. ¿Ok? Vasculitis en los diabéticos, tromboembolismos, quemaduras, cirugías mayores, politraumatismos, etcétera, pueden producir SIRS y después pueden producir sepsis. No se olviden. La sepsis es una respuesta inflamatoria sistémica causada por una infección. La sepsis grave es una sepsis y al menos un signo de los siguientes de disfunción multiorgánica o hipoperfusión. Áreas de piel moteadas. El tiempo de llenado capilar mayor a 3 segundos. La diuresis menor a 0,5 ml por kilogramo por hora. ¿Sí? Hay acidosis, comienzan a fabricar lactato. Bueno, las plaquetas están disminuidas y la glicemia puede estar aumentada. Un shock séptico, sepsis grave que a pesar de un adecuado aporte de fluidos, el paciente persiste con hipotensión. La presión arterial media es menor de 60, ¿sí? A pesar de un buen aporte de fluidos, la hipoperfusión periférica persiste, ¿ok? Y en estos pacientes hay que usar vasopresores, como por ejemplo la dopamina, como por ejemplo la noradrenalina. Y ahí ustedes tienen otros cuadros que son más complicados todavía. El shock séptico refractario y la disfunción orgánica múltiple, que generalmente termina en una disfunción orgánica múltiple
es una disfunción renal, pulmonar, cardíaca, multiorgánica. Y esta disfunción orgánica múltiple termina en muerte. Es difícil que nosotros podamos sacar a estos pacientes. Necesitan terapia intensiva, necesitan pues controles permanentes laboratoriales, a veces hay que intubarlos, conectarlos a respiradores, hay que bombardearlos con antibióticos, hay que usar 2 o 3 antibióticos, hay que usar vasopresores como la dopamina, como noradrenalina, en fin, son pacientes de terapia intensiva, ¿ya? Miren cómo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede ir evolucionando a sepsis graves, a shock séptico refractario, a falla, a disfunción orgánica. ¿Ya? Bueno, el manejo no les voy a hablar de manejo porque eso van a aprender seguramente en materias que están más allá. Entonces, hoy día hemos terminado el capítulo de inflamación. Ya hemos visto, ¿cuántos capítulos? 3. Primero hemos visto generalidades, hemos visto estrés y enfermedad, estamos viendo inflamación. La siguiente clase vamos a ver dolor y fiebre, edemas y examen. ¿Estarán estudiando? Fiebre, dolor y edemas.